acuerdan de lo que conversamos el domingo pasado? Estuvimos hablando de una parábola que Jesús enseñó, ¿no? Ahí en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo. Yo quiero que por favor vuelva al mismo texto, porque el domingo pasado hablamos de uno de los temas que Jesús plantea en esa ocasión. Hablamos, ¿verdad?, de la confrontación que Jesús les hizo a los fariseos, cuando derechamente les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, versículos 8 y 9. Y en aquella oportunidad Jesús enseña, ¿verdad?, y habla sobre lo que realmente contamina. Y Él concluye diciendo de que lo que realmente contamina es lo que sale del corazón y no lo que entra. Bueno, como decía, ese domingo, cuando nos acercamos a este texto, hablamos de la crítica que Jesús hace, ¿no?, a los fariseos cuando los confronta. Y estuvimos analizando, ¿verdad? Incluso fuimos al Antiguo Testamento y fuimos a Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde aparece este versículo del cual hace mención Jesús. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, dice Isaías, ¿no?, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Esto está en Isaías 29, 13. En fin, y dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que el reclamo de Jesús, en definitiva, era el que los fariseos, a pesar de ser doctores, conocedores de la ley, no conocían a Dios. Y este desconocimiento de Dios les hacía vivir, como segunda cosa dijimos, apartados de Dios. Y esa condición de vivir apartados de Dios, dado que no conocen a Dios, ¿verdad?, los llevaba, y fue la tercera reflexión que hicimos, a estar expuesto y ser presa fácil de la destrucción, ¿no?, de la confusión. Y eso lo trajimos a nuestra vida. Pero hoy día quisiera continuar con esta parábola, con este texto, así que vamos a leer, para refrescar nuestra memoria, este pasaje del versículo 1 al 20, Mateo 15, del 1 al 20, porque vamos hoy día a explorar un poquito la otra enseñanza de Jesús. Esa fue para los fariseos, ¿no? Para los fariseos, para aquellos que consideraban que había que lavarse las manos como un acto ritual religioso para no contaminarse, ¿no?, en ese contexto. Incluso Jesús los llama hipócritas, ¿no? Pero aprovechando esa oportunidad, Jesús le enseña a los que estaban con él, a sus discípulos, lo que realmente contamina el corazón. Y de eso quiero conversar ahora, como segunda parte, por decirlo de alguna forma, sobre este texto. Así que lo vamos a leer, si ustedes me acompañan. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra?
Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, amado Dios, maravilloso Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes en estos cortos minutos a profundizar tu palabra. Señor, de una primera lectura, tal vez un tanto rápida y superficial, es capaz que, Señor, que podamos entender lo que nos quiere enseñar. Sin embargo, queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda aún ir más profundamente a nuestro corazón para hacernos entender, Señor, en toda su dimensión, lo que hoy día tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Tú sabes, mi Señor, que nuestro corazón es duro muchas veces, Señor, y que de continuo está en nosotros el pecado. Por eso ten misericordia y que nada estorbe, Señor, la exposición, la lectura y la meditación de tu palabra. Tú estás aquí, papá. Tu presencia, tu Espíritu Santo está con nosotros y tu palabra también está en medio nuestro. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Abre nuestros ojos, Señor, como te lo suplicó Bartimeo. Queremos ver, Señor. Queremos ver. Ministra nuestro corazón por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, si ustedes se fijan, aquí hay tres escenas, ¿no? Una es con los fariseos, cuando Jesús los confronta, ¿no? Los enfrenta. Es lo que vimos el domingo pasado. Hipócritas, les llama duramente, ¿no? Esa palabra es muy fuerte, ¿eh? Hipócritas viene del griego y es una palabra compuesta. La estuve averiguando, ¿verdad? Porque la verdad es que impacta. Y fíjese que la primera parte, hipo, significa máscara, y crites significa respuesta. Es como si la palabra significara responder con máscaras, ¿no? Hipócritas, responder con máscaras. Y este concepto de máscara viene del teatro griego, ¿no? Y por eso algunos dicen que muy probablemente Jesús presenció más de alguna obra de teatro en aquella época, de teatro griego, donde se ponían los actores estas máscaras para precisamente, ¿verdad?, representar a un personaje. Entonces queda este concepto, ¿verdad?, en el lenguaje, por cuanto lo que los actores representaban no era lo verdadero, porque lo verdadero estaba detrás de la máscara. Por consiguiente, ¿verdad?, la comunicación entre ellos era a partir de las máscaras, pero no de lo real que había detrás de las máscaras. Por eso que cuando Jesús les llama hipócritas, le está diciendo eso: ustedes muestran su máscara, pero por dentro son otra cosa. Ustedes se confían y se vinculan por las apariencias, pero la verdad que la realidad es otra, es la que está dentro de ustedes. Por eso que es un concepto bastante fuerte hasta el día de hoy, fuertísimo. Pero esa primera conversación la tiene Jesús con los fariseos. Ustedes saben que a los fariseos les dio como bombo en fiesta. A los religiosos les dio como bombo en fiesta, ¿no? Son aquellos que no les gustaba que Jesús sanara en el día de reposo, como leía nuestro hermano Juan Carlos. Ellos no notaban el poder, la gracia y el milagro. Para ellos es importante, ¿verdad?, que en el día de reposo no podía sanarse. Pero también hay un segundo escenario, si ustedes se fijan, en este capítulo 15 de Mateo.
y es bastante claro, si usted revisa, ¿verdad? Cuando en el versículo 10 dice, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Son dos versículos, versículos 10 y 11. ¿Y a quién está dirigida esa palabra? A la multitud. Entonces tenemos, ¿verdad?, un trato de Jesús primero con los fariseos, bastante fuerte, directo, incluso desnuda sus intenciones, va al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y después tenemos un segundo diálogo de Jesús ahora con la multitud. Y a la multitud lo único que les dice, ¿verdad?, es lo que aparece en estos dos versículos. Oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y a continuación, del versículo 12 en adelante, aparece el otro escenario, que es más íntimo, ¿verdad?, que es más dentro de la comunión de él, y es con sus discípulos. Y fíjense, incluso el versículo 12 dice, entonces acercándose sus discípulos. Y del versículo 12 en adelante, ¿verdad?, Jesús detalla, Jesús explica, Jesús enseña lo que él ha querido decir. Tres escenarios, por decirlo de alguna manera. Los fariseos religiosos, la multitud y los discípulos. Y es aquí donde yo quiero compartir con ustedes algunos pensamientos, porque derechamente, ¿verdad?, al tratarse de sus discípulos, Jesús entra en detalles. Obviamente les da una pequeña reprimenda al comienzo, pero finalmente Jesús entra a la enseñanza misma, incluso hace una conclusión, ¿no? Del versículo 12 en adelante, incluso en el versículo 15 aparece Pedro solicitando la explicación. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y ahí aparece la reprimenda de Jesús. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero a contar del versículo 18, si usted se fija, por favor, a contar del versículo 18, Jesús detalla su enseñanza. Lo voy a leer de nuevo, pero en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Mire cómo lo dice, versículo 18. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús, no? Y se lo está diciendo a sus discípulos. Habla de la contaminación. Habla de la contaminación, aquello que realmente, ¿verdad?, contamina. Fíjense que también revisé lo que significa la palabra contaminar. Entre paréntesis, algunas de estas cosas están en el devocional del boletín, ¿no? Siempre coloco el devocional orientado al sermón del domingo, ¿no?, al que corresponde. Así que ahí usted también puede apoyarse. Pero contaminar, ¿verdad?, es alterar nocivamente la pureza o las condiciones normales de una cosa. Contaminar, ¿verdad?, es pervertir, corromper la fe o las costumbres. Eso es de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, ¿verdad?, lo que está hablando y enseñando Jesús es aquello que pervierte, que corrompe, que altera. Este concepto de alterar. Fíjense que son términos también fuertes. Y Jesús habla, ¿verdad?, de cómo lo que sale del corazón tiene este poder, ¿verdad?, de alterar, de corromper, ¿no? Es un poder tremendo que sale del corazón. Y tan fuerte es que cuando Jesús de alguna forma quiere ejemplificar lo que Él está enseñando, Él se refiere, ¿verdad?, a pecados capitales. Habla de adulterio, ¿verdad?, habla de inmoralidad sexual, habla de hurtos, de falsos testimonios, en fin. De alguna forma Jesús quiere fortalecer lo que Él está enseñando y lo que realmente significa la contaminación. En otras palabras, ¿verdad?,
en el contraste que él hace con los fariseos, evidentemente que hay extremos que son tremendamente opuestos entre un acto externo, ¿verdad? Entre una máscara aparente que los demás ven y lo que realmente hay detrás de esa máscara, que pervierte, que altera y que corrompe. Jesús está colocando, ¿verdad?, sobre la mesa el origen y la fuente de aquello que contamina, que pervierte, ¿verdad?, al hombre, a la persona, a la mujer, sus relaciones y lo que ellos hacen. Y le asigna, ¿verdad?, una importancia tremenda, porque el solo hecho de contaminar, de pervertir y de alterar, ¿verdad?, provoca esa impureza en la vida de las personas. Por consiguiente, lo que Jesús está abordando tiene que ver derechamente, ¿verdad?, con el corazón del hombre. Él lo dice y lo señala expresamente, ¿no? Él señala expresamente lo que sucede en el corazón. Fíjense que esta dimensión de Jesús, de profundizar en definitiva en el corazón del hombre, es algo que él mantuvo transversalmente en todas sus enseñanzas, desde que comienza su ministerio hasta que finaliza. En el Sermón del Monte, si usted abre su Biblia en el capítulo 5 de Mateo, por favor, usted se va a encontrar, por ejemplo, de que las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte tenían que ver precisamente con la motivación del corazón. En el Sermón del Monte, ¿verdad?, él plantea el perfil de sus discípulos. En el Sermón del Monte, ¿verdad?, él habla de las características de su reino y de los súbditos de su reino. Acuérdense que el mensaje de Jesús es: el reino de los cielos se ha acercado. Y en ese contexto, ¿verdad?, si usted revisa los 3 capítulos, 5, 6 y 7, ¿verdad?, de Mateo, se va a dar cuenta, ¿verdad?, que Jesús aborda la problemática del corazón. Por eso que en esta enseñanza, ¿verdad?, él es tan directo y tan severo. Por ejemplo, si usted revisa en el capítulo 5 de Mateo, ahí en el versículo 21, aparece esta fórmula tan característica de Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Miren el versículo 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y más adelante dice: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y más adelante dice: y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, lo que está haciendo Jesús está abordando el corazón del hombre, el corazón del individuo. Es decir, no basta con no haber asesinado o haber sido homicida. Eso es lo que está diciendo, que era el parámetro externo que les importaba a los fariseos. Pero para Jesús, ¿verdad?, era fundamental el corazón. Y por eso que menciona al menos estas 3 posibilidades: el enojo, el insulto, la descalificación, el rechazo, la grosería. Porque Jesús dice, es ahí donde está el problema. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Fíjense que más adelante repite esta misma fórmula. Un poquito más adelante, en el versículo 27, oísteis que fue dicho, estoy en Mateo 5, 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Dónde? En su corazón. Jesús plantea, ¿verdad?, lo que dice la ley. Ese parámetro y esa norma que los fariseos conocían muy bien y que respetaban y que se esforzaban por vivirla de manera sincera. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Yo nunca he tenido relaciones con ninguna otra mujer más que con mi esposa. Yo nunca, se fijan, ¿no? Y eso de alguna forma era evidente, manifiesto, externo. Pero Jesús confronta el corazón. Ojo, si tú has visto una mujer y la has deseado en tu corazón, ya has cometido adulterio.
Y esta palabra no es para los hombres solamente, porque de lo que está hablando Jesús es de la codicia del corazón. No solo el desear la mujer que no es mía, sino que desear aquello que no es mío y que origina en mí, ¿verdad?, este sentimiento pecaminoso en mi corazón que contamina, que es la codicia. Por eso que era un tema importante para Jesús, porque era el momento propicio, ¿verdad?, para mostrar la relevancia del corazón. Miren, y aquí mismo en el capítulo 5 de Mateo lo reitera varias veces más. Si usted lee, por ejemplo, el versículo 38, 5:38 de Mateo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ante cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa, etcétera. ¿No? 4 condiciones, pero la estructura es la misma, ojo por ojo, diente por diente. Esa era una norma jurídica que tenía el pueblo de Israel y que la administraban los jueces y que solamente tenía, ¿verdad?, el propósito de resarcir, ¿verdad?, o de castigar en su justa medida cuando había un litigio entre dos personas. Ese ojo por ojo, diente por diente evitaba la venganza y era administrada por los jueces. Uno lo puede encontrar, este pasaje lo puede encontrar, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, porque precisamente Dios le había dado esa posibilidad a aquellos que administraban justicia, ¿no? Por ejemplo, si tú revisas en Deuteronomio capítulo 19, en Deuteronomio capítulo 19, del versículo 17 en adelante, Deuteronomio 19, del 17 en adelante dice, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bienes, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, etcétera. Si usted sigue leyendo, versículo 21 dice, y no le compadecerás vida por día, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En el contexto del juicio, jueces, legislación, litigio. Sin embargo, ¿verdad?, los fariseos habían tomado estas normas y la vivían hipócritamente, porque precisamente, ¿verdad?, esa norma se estaba usando para abusar y para vengarse muchas veces. Pero Jesús hacía manifiesta, ¿verdad?, lo realmente importante para su reino y para sus discípulos. No resistáis al que es malo. Aborda una vez más el corazón, porque precisamente es el corazón el que reacciona frente a ese abuso. Es el corazón que de alguna forma, ¿verdad?, quiere manifestar ese deseo de esa justicia, ¿verdad?, por este abuso. Sin embargo, Jesús plantea, ¿verdad?, una motivación distinta, un corazón diferente, un raciocinio diferente, una prioridad distinta, que es difícil de entender. Pero en el contexto, ¿verdad?, de su enseñanza, es lo real y verdaderamente importante. Porque si usted piensa, ¿verdad?, en lo que puede provocar esa enseñanza de Jesús de no resistir al que es malo, definitivamente, ¿verdad?, esa norma espiritual que tiene que ver con el sacrificio de deponer, termina con la violencia. Si hay algo que detiene la violencia humana, sistémica, es el amor. Y Jesús insiste en este tema. Porque más adelante, ahí mismo en este pasaje, un poquito más adelante de los versículos, versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen,
Tienes que amar a tu enemigo, tienes que bendecir al que te maldice, tienes que hacer el bien al que te aborrece y tienes que orar por el que te ultraja y te persigue. Esto no es para nosotros. Es como demasiado, ¿no es cierto? Hablemos de otra cosa. Hablemos de otra cosa. Pero está hablando del corazón. Está hablando donde se anidan, ¿verdad?, los pensamientos. Cuando hablamos de corazón no estamos hablando del músculo que bombea, ¿no? Sino que estamos hablando del alma, ahí donde se fraguan nuestras decisiones, donde están nuestras motivaciones, donde están nuestras prioridades, ahí donde se ejecuta este pensamiento que finalmente decanta en una acción, en una decisión. Y el estándar y la vara que Jesús coloca precisamente para sus discípulos, no se olviden que estamos en el tercer escenario. No estamos dentro de la multitud. Él está explicando, ¿verdad?, a sus discípulos lo que realmente significa un corazón transformado. Lo que realmente, ¿verdad?, significa un corazón, ¿verdad?, de sus discípulos. Y es eso lo que nos ha costado entender y lo que le ha costado, yo diría, a la iglesia entender, porque muchas veces nuestras reacciones, muchas veces nuestras decisiones, muchas veces nuestras prioridades, nuestras motivaciones, nos guardan diferencia con aquellos que no son discípulos de Jesús. Por eso que era importante decirle a sus discípulos, yo les quiero explicar lo que he querido decirles. Lo que hay en el corazón, evidentemente es un corazón que necesita ser transformado. Pero este planteamiento de Jesús, ¿verdad?, es absolutamente transversal y presente en toda su enseñanza. ¿Y por qué? Porque esta realidad espiritual de que el corazón, ¿verdad?, efectivamente genera esta contaminación, porque de eso estamos hablando, ¿no? ¿Cómo este corazón genera esta condición? Es por la realidad del pecado. Jeremías, si usted abre su Biblia en el capítulo 17, por favor. Mire, es un pasaje conocido, queridos, pero se los quiero reiterar en esta mañana. En el versículo 9, Jeremías 17:9, ¿verdad? Muchos años antes de Jesús, hacía exactamente el mismo comentario. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Miren, se lo voy a leer en la versión NBI. El mismo versículo 29 del capítulo 17 de Jeremías dice, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Jesús, en su enseñanza, ¿verdad?, estaba abordando la realidad de lo que hay en el corazón del hombre, que no tiene nada que ver, y él lo dijo, ¿no?, al final, en su conclusión, que no tenía nada que ver con lo externo, sino que es un problema, es una realidad interna, que solo Dios conoce, pero que refleja la verdadera y real condición del hombre y de la mujer delante de él. Lo que contamina es lo que sale. Está hablando derechamente de la fuerza, del impacto, de la debacle que significa ese pecado que hay en el corazón del hombre. El corazón del hombre engañoso y perverso. Fíjense que Santiago, ahora nos vamos a Santiago, Santiago en el Nuevo Testamento. Si usted abre su Biblia en Santiago capítulo 1, encontramos, ¿verdad?, cómo este corazón procesa, decide, ejecuta lo que hay en su interior. Si usted va a Santiago, por favor, capítulo 1, versículo 13 al 15. Santiago 1, 13 en adelante dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios,
Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Se lo voy a leer en el lenguaje NBI, que es más coloquial. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Santiago está hablando del proceso que ocurre, ¿dónde? En el corazón. Es una explicación tal vez un poco más técnica de lo que estaba diciendo Jesús. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios, verdad, es absolutamente transversal, está comunicada perfectamente? Hay un hilo, verdad, conductor que evidencia y muestra la condición del corazón del hombre que necesita ser regenerado y cambiado. Que evidentemente no pasa, verdad, por leer un manual de buenas costumbres y que no tiene nada que ver, verdad, con una imagen y una apariencia piadosa, religiosa, espiritual, sino que básicamente la palabra de Dios me muestra la condición real de un corazón pecaminoso. Y en esta lectura que acabamos de hacer, ¿verdad?, en Santiago, encontramos este proceso. Primero, ¿verdad?, están nuestros malos deseos. Esos malos deseos, dice Santiago, ¿verdad?, nos seducen, nos atraen. Esa seducción y esa atracción finalmente nos lleva a ejecutar lo que deseábamos. Y cuando ejecutamos lo que deseábamos, se produce definitivamente la realidad del pecado. Y cuando se produce la realidad del pecado, inevitablemente surge la muerte. Inevitablemente surge la muerte. La muerte como sinónimo de separación absoluta de Dios. La muerte, ¿verdad?, como consecuencia de la ejecución de ese mal deseo. Porque el corazón es engañoso. Entonces, cuando Jesús, y vuelvo a la misma lectura, ¿no?, enseña esto a sus discípulos, está poniendo sobre la mesa, ¿verdad?, un elemento que es fundamental y que Él hizo presente en el Sermón del Monte, ¿verdad?, y que es de su preocupación por sus discípulos. ¿Cómo está vuestro corazón? ¿Qué motiva, verdad, lo que dices? ¿Cuál es la razón, verdad, de tus actos? ¿Cuáles son las prioridades que hoy día tú tienes en tu vida y que te hacen actuar, pensar, hablar como lo haces? Porque si tú me dices que eres discípulo mío, yo tengo que cuestionarlo, ¿verdad? Porque ese corazón está contaminando, está dañando. Necesita una transformación, necesita un cambio. Porque lo que tú dices, porque lo que tú haces y porque lo que tú piensas afecta, contamina, duele. Por eso que en alguna ocasión Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y delante de Él, ¿verdad?, está manifiesta nuestra vida. Por eso que en Jeremías, es un versículo que repetí hace 2 domingos atrás, 2:8, en Jeremías 2:8, Dios le dice a los sabios de Israel, son expertos en la ley, pero no me conocen. Ese acto de conocer, ¿verdad?, está vinculado a esta transformación necesaria que Dios hace a nuestro corazón. Cuando Jesús ora en el capítulo 17 de Juan, ¿no?, en Getsemaní, Él dice, y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, de alguna forma, la palabra de Dios nos va mostrando, ¿verdad? Y nos va cuestionando si nuestros dichos, si nuestros actos, si nuestros pensamientos contaminan, dañan, perjudican. ¿Realmente somos discípulos de Jesucristo? ¿Realmente tenemos un corazón transformado? ¿O aún estamos en este proceso que nos señala Santiago, ¿verdad? Estos malos deseos que afloran. Esa es una realidad. Pablo lo reconoció. Por eso que él decía en Filipenses, en Colosenses, vestíos del nuevo hombre, despojaos del viejo hombre y vivan esta experiencia. Porque el testimonio de una vida es evidente, es manifiesto. Y Jesús lo dijo, lavarse las manos, por favor. No lo dijo así, ¿no? Pero eso no es lo importante. Lavarse las manos, por favor. Jesús fue tremendamente duro a estos mismos hombres fariseos. ¿Se acuerdan? En una ocasión los llamó sepulcros blanqueados. Y este es un desafío, queridos hermanos, porque en ello hay bendición o maldición. Y digo bendición porque hay un testimonio que bendice, obviamente. Pero también, ¿verdad?, puede haber un testimonio que maldice. Por sus frutos los conoceréis. De modo que la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, con detalle y preocupado en un ambiente de comunión, ¿verdad?, con sus discípulos, es precisamente porque este aspecto es fundamental para vivir el Evangelio. Y por eso que al contrastarlo con el Sermón del Monte, nosotros vemos una lógica de pensamiento, de acción, de motivación absolutamente loca, distinta, diferente, que requiere de una transformación genuina. Y vivir esta realidad, ¿verdad?, significa mucho más, queridos, que solamente hacer iglesia, asistiendo o participando, porque donde realmente, ¿verdad?, estamos llamados a mostrar estos frutos es allá afuera. Ahí con nuestro colega, con nuestro jefe. ¿Quién tiene jefes intratables aquí? Hay una mano se levantó. ¿Quién tiene jefe injusto? ¿No? Ojalá lo pudiera cambiar. ¿Quién tiene esposos malhumorados? Hay uno que está agarrando los brazos a la esposa. ¿Quién está con la adicción de la pornografía? Levante su mano. ¿Quién ve pornografía a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana? Levante su mano. Aleluya. Se trata de eso, hermanos. Se trata de eso. De eso está hablando Jesús. Él no está diciendo, tienen que venir a la iglesia. Por lo menos de los 4 domingos, 3. Dejémoslo en 2. No está diciendo eso. Porque el Evangelio, la obra de Dios, la presencia del Espíritu Santo tiene que ver con eso, con la intimidad del corazón. Por eso, hermanos amados, que cuando aparece esta enseñanza de Jesús, ¿verdad?, nos incomoda, de alguna forma, ¿verdad?, nos confronta y la cuestionamos y la consideramos un tanto exagerada, ¿verdad? Pero lo que hay en definitiva, ¿verdad?, es un compromiso que surge y que nace desde lo profundo del alma,
Porque estamos hablando de vida. De vida. No del hacer, sino del ser, que es muy distinto. Y el llamado no es hacer, el llamado es hacer. Pareciera que es lo mismo, ¿no? Al menos suena, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por eso, hermanos queridos, esta enseñanza de Jesús es profunda, porque el pecado, ¿verdad?, nos ha devastado. Ese pecado que entró, ¿verdad?, en aquel huerto al comienzo, ¿verdad?, con el pecado de Adán y Eva, ¿verdad?, es una maldición que echó abajo y que contaminó absolutamente todo. Por consiguiente, incluso lo dice Pablo en Romanos, si usted abre su Biblia en Romanos 5:12, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Es una condición que hay y que corresponde, ¿verdad?, a nuestra naturaleza caída. No podemos decir yo soy bueno. Yo pago los impuestos, incluso con la reforma que hay ahora. Yo jamás he sido infiel a mi esposa. Tengo buen carácter. Mis hijos me quieren. Tengo casa propia. Un buen auto. Soy uno como tantos. No me gusta la fiesta ni el carrete, ¿verdad? No, soy bueno. ¿De qué me puedo arrepentir? Esto es difícil. Porque significa que yo debo entender y hacer un acto, una autocrítica y realmente examinar mi corazón. Y entender cuáles son mis reales motivaciones, porque a veces hasta la humildad puede ser motivo de orgullo. Soy orgullosamente humilde. David entendía este problema. Y mira lo que dice el Salmo 139. Si tú vas al Salmo 139, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Wow. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Se da cuenta que es exactamente la misma lógica. Por consiguiente, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos y habla de fornicación, habla de adulterio, habla, en fin, de una serie de cosas, claro, uno podría decir, oye, yo estoy bien, esto nada que ver conmigo, esto nada que ver conmigo, esto tampoco, califico, soy discípulo. Lo que hace David es pedirle a Dios mismo que le examine su corazón. Esto es reiterado en David, que le examine, ¿verdad?, sus pensamientos. David era un hombre, a ver, si tratamos de caracterizarlo, ¿verdad?, era un hombre de primera línea. David era un presidente, un estadista. Él desarrollaba y ejecutaba el mandato, ¿verdad?, de su nación, entre comillas. Era un hombre famoso, guerrero, ¿verdad? Había conquistado, muy respetado.
que estaba rodeado, ¿verdad?, de la crème de la época. Es decir, por favor, no era el religioso que vivía en una cueva, no. Él en su realidad, ¿verdad?, de vida, en su día a día, era un hombre muy ocupado, con muchas responsabilidades. Sin embargo, estaba presente en él la realidad de Dios. Es un hombre que vivió también la prueba de la tentación. Él cuando comete adulterio con Betsabé, él sabía y supo lo que era tomar una decisión, alejarse de Dios, cuando él vive las consecuencias del pecado que él hace, ¿verdad? Y vive la realidad de una familia dividida, que incluso sus hijos conspiran con él. Era un hombre sujeto a las mismas pasiones, defectos, desafíos, debilidades que nosotros. No era un religioso, ¿verdad?, que andaba con barba comiendo langosta y miel, apartado en el desierto, ¿verdad?, con un báculo así. No. Y en esa realidad, ¿verdad?, en esa realidad, él clama a Dios y le dice: examina mi corazón, examina mis pensamientos. ¿Hacemos eso, hermano? ¿O creemos que nuestro corazón es correcto? Porque la diferencia, ¿verdad?, para Jesús está precisamente en el corazón, donde está el temor, la reverencia, la comunión, la búsqueda, la humildad, la humillación. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. El llamado de Jesús al discípulo. El discípulo no es el que trabaja y el que está presente en todo, ¿verdad? Eso es muy bueno, claro que sí, es útil, es servicial, es un corazón generoso. Pero Jesús va más adentro. ¿Por qué lo haces? ¿Quieres ser reconocida? ¿Quieres estar adelante? ¿Quieres recibir el aplauso? ¿Quieres que te feliciten? ¿Cuál es tu motivación? Corazón engañoso. Es ahí donde está la obra de Dios. Y este problema, ¿verdad, David? Lo manifestó varias veces. Mira en el Salmo 19, ese es un versículo que siempre lo he mencionado, ¿no? En el Salmo 19 también. Versículos 16. Versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él está abriendo su corazón, él está en la presencia de su Dios, ¿verdad? Y es muy probable que con una espada se haya partido el esternón, ¿verdad? Y se haya abierto la costilla y le está mostrando el corazón. Señor, examíname. Mi corazón es engañoso, Señor. ¿Están correctas mis motivaciones, Señor? No quiero contaminar más. No quiero dañar más. Señor, a lo mejor hay errores que cometo a diario en mi vida. Incluso, Señor, líbrame de la soberbia, este orgullo que no me permite verme a mí mismo. Y recién entonces, Señor, puedo decir que soy íntegro. Pero una vez que tú me digas, ¿quién puede someter una evaluación a Dios mismo? ¿No es acaso el corazón contrito y humillado? ¿No es acaso el corazón, verdad, que se quebranta delante de la realidad de Dios? Porque tiene que ver con eso. Examíname. Mira cómo es el corazón. Tiene que ver con la humillación que estamos dispuestos a experimentar en la presencia de Dios.
Y sin esa humillación y sin ese quebranto, no hay transformación del corazón. Porque es como si estuviésemos haciendo gallito con el Señor. Y se manifiesta, ¿verdad?, este corazón que engaña, que daña, que separa, que divide, que discrimina, que rechaza, que juzga. Es palabra del Señor. Y ese es el estándar y el llamado. Pero no para que nosotros, porque también tenemos ese problema, caigamos en nuestro esfuerzo de ser humilde. A contar del lunes, desde las 9 de la mañana, voy a ser humilde. Y lo voy a hacer hasta el viernes. No es así. Esta oración de David, ¿verdad?, refleja cómo él abre su vida al examen de Dios. Deja que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te vayan mostrando. Sí. Ahí es cuando empiezan a caer las lágrimas. En ese silencio. Y tú te das cuenta cómo has dañado, cómo has pensado. Y te das cuenta la condición en que está tu corazón. David dice que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Porque el sistema de referencia, las coordenadas de nuestra vida, no son las terrenales, sino que son las celestiales. Nuestro tiempo y nuestro espacio no están determinados por nuestro reloj y por nuestro calendario, porque nuestra vida es eterna, llamada a vivir la eternidad. Y esa posición, ¿verdad?, está en las manos de Dios. Por eso que hay esperanza, por eso que la muerte no es un tema, por eso que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en ese acto, ¿verdad?, y en esa lógica, el corazón es importante. Para que el Señor se glorifique. Tengamos un momento de oración.